Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Me arrepiento de haberme divorciado de mi marido y quiero reconciliarme. Mis padres me convencieron de que merecía algo mejor. ¿Cómo debo abordarlo? Hace 8 años, lo conocí durante la universidad. Él estaba allí con una beca estudiantil porque su familia no tenía muchos recursos económicos. La mía, en cambio, estaba un poco mejor. A primera vista, pensarías que no tenemos nada en común. Él es un tipo rellenito con tatuajes que cubre el 75% de su torso, y yo, la hija de oro de mis padres, hacía modelaje como un trabajo paralelo durante la universidad. Pero, de alguna manera, nos conectamos. Me enamoré de él y comenzamos a salir. Nos mudamos juntos después de 3 años. Después de la universidad, él abrió su propio negocio y yo fui a trabajar para mi padre. Mis padres nunca aprobaron nuestra relación y no dudaban en expresar sus opiniones, aunque yo dejé claro que la elección era mía. Hace 3 años, quedé embarazada y, debido a las hormonas y al estrés del embarazo, creo que puedo decir que perdí la cabeza. Empecé a escuchar a mis padres cuando decían que él no era adecuado para mí, que seguía jugando con juguetes como un adulto, que aún tiene un grupo de amigos con los que juega a Dungeons and Dragons. Mis padres también decían que no ganaba lo suficiente, aunque él tenía buenos ingresos, no eran suficientes a sus ojos, a menos que pudiéramos comprar una casa juntos en nuestros 20 años. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Y otras cosas que no voy a mencionar aquí. De todas formas, me volví grosera y malhumorada, y lo traté cada vez peor, lo que culminó en mi solicitud de divorcio 1 año después del nacimiento de nuestro hijo. Durante todo ese tiempo, él nunca se defendió. Creo que estaba preocupado por mí debido al embarazo y a tener un hijo pequeño, lo cual es estresante, especialmente porque yo, biológicamente, tenía que soportar la mayor parte del peso. Organizaba días libres para mí cuando el bebé nació, para que pudiera salir, o hacía que su hermana viniera a cuidar de nuestro hijo para que pudiéramos salir juntos. Pero yo no veía nada de eso. Ahora recuerdo que tuvimos nuestras discusiones, pero él estaba presente, me apoyaba en mis planes. Nuestras discusiones eran más sobre cómo se quedaba despierto hasta tarde jugando videojuegos y no dormía lo suficiente, o sobre cómo la gente decía cosas inapropiadas, nada que no pudiera resolverse hablando. Cuando pedí el divorcio, él no se resistió. Me dijo, está bien, haz lo que quieras, solo déjame pasar tiempo con nuestro hijo. Acepté. Fue la primera vez que me di cuenta de que había cometido un error, no lo suficiente como para arrepentirme, pero fue el primero de muchos momentos de dolor de estómago que tuve. Como puedes imaginar, mis padres estaban felices, mientras que su familia estaba más triste que enojados por mi decisión de divorciarme. En los últimos años, él ha venido a pasar tiempo con nuestro hijo siempre que ha podido, y yo nunca me he opuesto. Me gusta verlos juntos. Ahora que el divorcio ha terminado, he comenzado a tener remordimientos. Empezaron siendo pequeños, pero ahora son insoportables. Extraño cómo él siempre encontraba cualquier oportunidad para darme un beso cariñosos en el cuello. Yo fingía que lo odiaba y me quejaba, y él respondía que era mi culpa por ser demasiado linda. Echo de menos cómo babeaba mientras dormía sobre mi brazo, como decía algo romántico y de inmediato se proclamaba el hombre más romántico del mundo, diciendo que yo tenía mucha suerte de tenerlo. Era irritante cómo arruinaba todos los momentos románticos. Esta semana, mis padres vinieron y se disculparon. Mi padre me dijo que ambos notaron lo infeliz que estaba, y que la única vez que mis ojos parecían vivos era cuando hablaba de mi hijo o de la visita de mi exmarido. Me dijeron que deberían haberme apoyado y que se dieron cuenta de que habían contribuido a terminar con mi matrimonio. Solo quieren que sea feliz, y si él me hacía feliz, no deberían haberlo tratado a él ni a nuestro matrimonio como lo hicieron. Me derrumbé, grité que habían arruinado mi vida, que lo extraño y quiero a mi marido de vuelta. Ambos me abrazaron y lloraron conmigo, disculpándose de 1000 maneras diferentes. Después de que nos calmamos, me dijeron que debería hablar con él y ver si había alguna posibilidad de intentarlo nuevamente. Él siempre es amable cuando viene a visitarnos y siempre que necesito ayuda, él viene corriendo. Esto me hace sentir optimista de que todavía hay una oportunidad.
Ahora, para ser clara, mis padres también tienen la culpa, pero la mayor parte es mía. Fui yo quien los escuchó y quien pidió el divorcio. Mi pregunta es, ¿qué debo decir? Mañana él viene a llevar a nuestro hijo al parque. ¿Debo llamarlo y pedirle que se encuentre conmigo cuando no esté de visita? Necesito consejos, por favor, ayúdenme. Sé que me equivoqué y me arrepentiré por el resto de mi vida, pero quiero otra oportunidad. Él está soltero desde el divorcio, igual que yo. Comentarios. U/Anónimo 1. Fuiste increíblemente egoísta al tratar a tu marido así. Solo pensaste en ti misma y en lo que querías, sin importarte nada más. Es ridículo que ahora quieras culpar a tus padres y al embarazo, como si eso justificara tu comportamiento. Necesitas ir a terapia urgente porque demuestras ser una narcisista que siempre culpa a otros y se hace la víctima. Espero de verdad que tu ex tenga suficiente amor propio para mantenerse lejos de ti y no caer en tus manipulaciones otra vez. U/Anónimo 2. Mira, entiendo que estés enojado, pero estás siendo injusto con OP. No tienes idea de lo que es pasar por un embarazo y cómo afecta tu mente y emociones. Culparla por las decisiones que tomó bajo esa presión es ignorar completamente por lo que estaba pasando. Además, todos somos libres de decidir si queremos estar con alguien o no. Ella hizo lo que pensó que era mejor en ese momento y ahora está tratando de enmendar sus errores. Las personas cambian y aprenden de sus experiencias, así que deja de juzgarla tan duro. Nadie está obligado a quedarse en una relación si no lo siente. Y si ella quiere volver con él y su ex decide perdonarla, eso solo demuestra que su amor era verdadero. Así que guarda esos comentarios de hombre enojado con las mujeres y deja de desparramar odio sin entender la situación completa. ¿Soy el malo por negarme a darle a mi hermano $200,000 de la herencia de nuestros padres después de que lo estafaron con su dinero? Yo, 34M, recientemente heredé $400,000 del patrimonio de nuestros padres después de que fallecieron. Hubo un pequeño retraso en la recepción de mi parte del dinero debido a algunas complicaciones legales. Mi hermano menor, 31M, recibió la misma cantidad, pero a solo unos meses de la muerte de nuestros padres, fue estafado y perdió casi todos sus ahorros de vida en un esquema de inversión fraudulento. Ahora me está pidiendo que le comparta $200,000 de mi herencia para ayudarlo a recuperarse. Argumenta que nuestros padres habrían querido que ambos tuviéramos una situación financiera igual, que perder su dinero no fue culpa suya, sí, claro, y que me devolvería todo después. Me siento terrible por él, pero no creo que sea justo renunciar a la mitad de mi herencia por un error que él cometió, sin importar lo desafortunado que haya sido. He estado trabajando duro, presupuestando y planeando usar este dinero para el futuro de mi familia. Si le doy la mitad, pongo en riesgo mi propia seguridad financiera. Mi esposa apoya mi decisión, pero algunos familiares piensan que estoy siendo un asqueroso codicioso e insensible, diciendo que la familia es lo primero. ¿Soy yo el malo? Editado, wow, esto explotó. No pensé que necesitaría que desconocidos en línea me hicieran entrar en razón. Además, es gracioso lo rápido que alguien puede pasar de llamar cada hora a bloquear directamente. Llamé a mi hermano y le pregunté qué pasó exactamente, y le dije que solo le daría el dinero si me decía la verdad y solo la verdad. Me contó que invirtió en una empresa llamada Aramco, obviamente no la real, a un jeque, y pagó su depósito de $10,000 la primera vez, donde recuperó $20,000. Luego empezó a aumentar las inversiones y siempre duplicaba lo que ponía, hasta llegar a $100,000. Recuperó $110,000, luego se envalentonó e invirtió $300,000, con la garantía de recibir $600,000, y el resto es historia. Hizo un informe policial, pero no tenía pruebas que presentar, ya que retiró en efectivo y manejó todo en efectivo, tomando solo recibos simbólicos, que resultaron ser falsos. Guardó el dinero obtenido previamente en efectivo en su casa. Solo me di cuenta de lo idiota que alguien puede llegar a ser. Le dije que su falta de sentido común básico y su codicia no eran motivo suficiente para que yo le diera caridad, y le aconsejé que cuidara mejor los $100,000 que le quedaban. Me insultó y me dijo que había decepcionado a nuestros padres. En cuanto a mis familiares, les dije a todos en el chat grupal que igualaría cualquier cantidad que quisieran darle a mi hermano, e incluso me ofrecía duplicarla, ya que era tan codicioso y quería demostrarles que estaban equivocados, gracias a un comentarista legendario que sugirió eso, te quiero. También me insultaron ahí, jaja. Ahora todos están bloqueados.
Dijeron que el dinero se me había subido a la cabeza. Perdón por no responder a los comentarios. Realmente estaba debilitándome en mi decisión de no darle dinero, y ustedes me hicieron volver a la realidad. Gracias. Todos ustedes me salvaron. Comentarios. OP comentario, no. Me dijo que estaba trabajando en algo especial, que pronto sería muy rico y que compraría una gran casa de vacaciones, donde nos invitaría a quedarnos una semana cada año. U/Anónimo 1, cayó en una estafa muy conocida. También podría haber estafado al estafador, pero se dejó llevar por la codicia. Parece que ganó mucho dinero en el camino. ¿Qué pasó con las decenas de miles que realmente recuperó? OP comentario, en realidad nunca pregunté. Ya no me importa. Él puede hacer lo que quiera, no recibirá ninguna ayuda de mí. Actualización. Volvió a llamar. Después de bloquear a mi hermano y a los molestos familiares, y pensar que el drama había terminado, encontró otra manera de llegar a mí, llamó a través de mi esposa. Resulta que las cosas están aún peor de lo que me había contado originalmente. ¿Esos 100,000 pesos que le quedaban? Todo está destinado a pagar préstamos y un auto que financió, así que básicamente no le queda nada. Finalmente admitió lo desesperado que está, se disculpó por no haber sido completamente honesto antes y por haber sido un idiota al insultarme. Dijo que se da cuenta de que cometió un gran error. La codicia lo venció, y ahora está pidiendo 50,000 pesos en lugar de los 200,000 pesos, prometiendo devolverme el dinero eventualmente. Incluso dijo que apreciaría cualquier ayuda que pudiera ofrecer si no podía darle la cantidad completa. Sí, le pregunté sobre las inversiones anteriores que recibió. Resulta que en realidad invirtió 350,000 pesos. La desesperación en su voz era palpable. Pero honestamente, ya estoy decidido a cortar por lo sano. No siempre fue tan imprudente o idiota, quizás me equivoqué, pero el tipo con el que trato ahora es un desastre total, gracias a todos ustedes que me hicieron ver eso. Su codicia y falta de conocimientos financieros son cosa suya, y no pienso rescatarlos. Por último, gracias a todos los que se tomaron el tiempo para ayudarme a darme cuenta del enorme error que estaba a punto de cometer. Ustedes salvaron mis finanzas y, posiblemente, mi vida. Estoy agradecido con todos ustedes. Comentarios finales. U/Anónimo 1. Siento que estás siendo demasiado duro con tu hermano. Sí, cometió un error al caer en una estafa, pero ¿quién no ha cometido errores en la vida? Todos podemos ser ingenuos o demasiado confiados en algún momento, y lo que le pasó a él podría haberle pasado a cualquiera. Es tu hermano, y si la situación fuera al revés, no esperarías que él te apoyara también. Entiendo que quieres proteger tu herencia y tu seguridad financiera, pero me parece que aquí falta empatía. Él está desesperado, claramente arrepentido, y está pidiendo ayuda, no solo financiera, sino también emocional. Alejarte de él en su peor momento solo va a dañar más vuestra relación. Tal vez en lugar de rechazarlo por completo, podrías encontrar una manera de ayudarlo que no comprometa tus finanzas, como orientarlo en finanzas personales o ayudarlo a encontrar un buen asesor financiero. La familia es lo primero, y un poco de compasión puede hacer una gran diferencia. OP comentario. Empatía. ¿En serio? Mi hermano no cayó en esta estafa por ser ingenuo o confiar en la gente equivocada, cayó porque estaba cegado por la codicia y la promesa de dinero fácil. No fue un simple error, fue una serie de malas decisiones impulsadas por la avaricia. No estoy aquí para ser su red de seguridad cada vez que haga una tontería. Ya bastante tengo con manejar mis propias finanzas y cuidar de mi familia. Me estoy alejando porque estoy harto de que piense que es mi responsabilidad arreglar sus problemas, especialmente cuando ni siquiera es honesto conmigo desde el principio. ¿De verdad crees que debería tirar mis ahorros y los de mi familia por la borda solo para salvarlo de las consecuencias de su propia estupidez? No, gracias. He intentado ser paciente, pero no voy a comprometer mi futuro por alguien que claramente no aprende de sus errores. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.